Comienza Leer es un placer, el programa que es algo más que un título, es una necesidad, es una recomendación que con todo respeto y con todo cariño les hago a todos ustedes. Si consiguen que sus familiares, menores y mayores lean más, tendremos una sociedad mucho más culta, mucho más difícil de engañar. Leer es un placer, es un programa que produce Telemiño. Lo realizamos aquí en los locales del Centro Cultural de más prestigio de la ciudad de Las Burgas, concretamente en el Liceo. Y lo emitimos a través de nuestra propia señal, que se ve maravillosamente, y también, como no, en el canal 133 de R Televisión. Y si son ustedes viajeros y se van por el mundo, lo pueden poner aquello de telemino.com y allí estaremos. Y como siempre, comienzo recomendándoles algo. Les recomiendo a ustedes cuáles son los libros más vendidos la última semana. Son estos. Los libros más vendidos esta semana son, en Ediciones B, de Juan Gómez Jurado, La Reina Roja. En Editorial Espasa, El tatuador de Auschwitz. Y por último, en Editorial Planeta, de Luz Gabás, El latido de la tierra. Como es habitual, todos los meses en nuestro programa tenemos un remanso de ilusión para hablar de la galleguidad en general y principalmente de personajes que fueron durante el siglo pasado pues importantes personalidades. Hemos hablado de ella, pero no hemos terminado, y hoy creo que con Fernando vamos a terminar de marcar y señalar el perfil de Filomena Dato, hermana de Eduardo Dato, y don Fernando Román, experto en el tema, pues nos habla de ella. Adelante, don Fernando, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Filomena Dato Muruois naceu en Ourense no número 10 da Rúa de Cervantes o 26 de xullo de 1856 na casa propiedade de Olga, Luís e Pilar Gallego. Foi bautizada na parroquia de San Domingos. Os seus pais foron José Dato e Juana Muruois e os seus irmáns Juan, José e Maravillas. Era unha muller sociable cunha personalidade e sensibilidade desbordantes, sendo a súa obra poética un dos referentes da poesía galega. Foi con Rosalía de Castro un dos escasos exemplos de literatura galega feminina e feminista. Foron as únicas que publicaron un libro en galego no século XIX. A súa obra trata o ámbito do ser humano con igualdade e unha firme crenza na muller. Sen importar o xénero, transmite a mensaxe da equiparación de dereitos esenciais do home e da muller. Defendeu a identidade propia da nosa terra e lingua. A súa maior obra literaria foi premiada nos Xogos Florais de 1887 de Ourense, estando presidido o tribunal por Emilia Pardo Bazán. Filomena recibiu 3 premios neste certame en honra do padre Feijóo, porque escribiu a obra Defensa das mulleres. A imitación de unha poesía deste co mesmo título e fala de personaxes femininos con carácter intimista e por un cento de cantares en romance. Todos foron inseridos no libro Follatos, que foi editado aquí en Ourense en 1891. E dedicado a Isabela de Borbón, marquesa de Náxera. Un ánaco da poesía di: os que negan a muller intelixencia e talento, a millor contestación cicais que fose o desprecio. Donde sacaron que as almas teñen como os corpos seus? Porque as probes das mulleres nunca tuveron enxeño como os homes, que eran tontas, os tontos dixeron. Pois, aunque algúns que eran sabios probar quixesen o mesmo, só lo logran probar que non man entendemento todo é falibre e que poden os máis grandes teren erros.
foi membro correspondente da Real Academia Galega e foi a que puxo unhas flores encima do sartego de Curros Enrique cando volveu, o traxeron desde Cuba. Filomena era tan popular que na casa número 64 de Ourense, da Rúa San Domingos, colocaron o 25 de xullo de 1933 unha placa que di: as mulleres ourensás lémbranse da súa escritora Filomena Dato Murreis, que neste casal morou. Finou o 26 de febreiro de 1926. Enterraron no cemiterio de San Vicente de Moruxo. O seu pasamento foi moi sentido en toda Galicia. Sería conveniente que na cidade de Ourense crearon un premio para recoñecer os méritos de outras mulleres que levaran o seu nome. Muy bien, pues esta fue la intervención de nuestro querido Fernando. Gracias. Y doña Filomena, descanse en paz. Sí. Bueno, las novedades de esta semana son, en primer lugar, en Editorial Debate, del autor Paul Preston, Un pueblo traicionado. La España del siglo XX contada por el más prestigioso hispanista de la actualidad. Preston ha necesitado más de 5 décadas de hispanismo y cada uno de sus ensayos históricos para poder llegar a este libro. En segundo lugar, en Editorial Almuzara, La historia del franquismo, España 1936 a 1975, escrita por Luis Palacios Buñuelos. Se trata de lo que es, sin duda, la mejor historia breve del franquismo, un libro objetivo y equilibrado, sin dimensiones múltiples y sorprendentemente completo. Y en último lugar, en Editorial RBA, del autor Bill Preston, El cuerpo humano, guía para ocupantes. El cuerpo humano es un mapa de maravillas, un recorrido por el universo minúsculo. Nos pasamos toda la vida con un solo cuerpo y casi no sabemos cómo funciona. Desde los genes hasta nuestra capacidad de hablar, pasando por nuestras constantes adaptaciones y los riesgos que corremos. Este libro nos descubre que nuestro microorganismo es un maravilloso, verdadero lleno de prodigios. Tengo el placer de tener junto a mí a una persona que es muy querida por todos nosotros, es muy amable, es una persona que es muy aficionada a la lectura y que de vez en cuando viene a contarnos el libro que está leyendo. Tiene una costumbre que yo ya creo que hoy le he corregido, es que casi nos cuenta el libro entero. Y entonces yo le digo, no, se trata de La princesa. Para mí es la princesa porque así la llamé el día que la conocí, porque ella es una princesa. Es Mercedes Rodríguez Alcalá, personaje sobradamente conocido en la sociedad de esta ciudad, que ha venido y que aprovecho para, como siempre, darle las gracias por su presencia. Decirle una vez más guapa, que no es un piropo. Ahora que está de moda el decir que no se puede decir guapa ni que señora más elegante, porque casi todas las feas se enfadan, pues entonces yo lo digo con prudencia, ¿no? Es verdad, es que... Yo debo de ser que como soy de épocas que me gusta y me gusta que me piropeen, a mí no me importa nada, claro, pero todo lo contrario. Es que el piropo elegante, el reconocimiento depende de la forma, hombre, por de supuesto, belleza, claro. Pero bueno, ahora dicen que es machismo, que es... Sí. No, o sea, a mí todas esas cosas, ya te digo, me parecen de fea. Es una cosa peyorativa totalmente. Sí, no, mire usted, yo soy respetuoso, tengo 7 hijas, ¿cómo no voy a ser respetuoso con las mujeres? Y decir a una señora guapa, pues en el sentido más blanco de la palabra. Pues en este caso nunca mejor dicho, porque ella viene de blanco, viene adornada con una especie de pañuelo, blusa, un chal maravilloso y resalta más su belleza. Bueno, pues después el departamento de piropos, vamos a entrar en materia. ¿Qué libro nos traes y del cuál vas a Pues mira, este libro me lo regaló mi hija pequeña. Yo soy como tú, tengo 3 hijas, en vez de 7, Tres. pero tengo 3. Las conozco y son 3 bellezas también. Mi hija pequeña, que tú también la conoces, pues me dijo, mamá, acabo de leer este libro, que se lo había recomendado su novio,
y le encantó, le rechifló a los dos. Dijo, entonces quiero que lo leas tú porque te va a encantar. Y de verdad tenía toda la razón. Es de esos libros que te engancha cuando empiezas a leerlos, ¿sabes? Porque hay libros que a ti te pasará cuando empiezas a leerlos, dices tú, no sé, tienes que volver atrás a veces y volver a releerlo, que parece que no... Pero este es todo lo contrario, es un tipo de esos, un libro que engancha desde el principio. Yo no lo conocía este libro, y eso por lo visto fue bestseller. Hace 2 o 3 años, estuvo todo el año, era el libro más vendido. Se llama La mujer del reloj, de Álvaro Urbina. Álvaro Urbina. Arbina. Yo no lo conocía, es un escritor que por lo visto es arquitecto, o sea que digamos que es un hobby, el escribir para él. Pero fíjate qué hobby más bueno, que está de número 1 muchísimas temporadas, porque ahora acaba de escribir otro libro más y tal. Sí. Está continuamente escribiendo. Bueno, entonces es un libro muy interesante para mí, porque a mí me gustan mucho los libros históricos, y yo como me lo regalaron, no sabía de qué iba. Pero casualmente es también cuando entró Napoleón en España, que ya sabes que vino así solapadamente, venía como que hizo un tratado con nuestro querido rey nefasto que teníamos en aquella época, que era el padre de Fernando VII, Carlos IV creo que era, y entonces hicieron como un tratado y tal, con la intención de que en realidad Napoleón solo iba a pasar por España, solo, de paso hacia Portugal. Pero fue una trola, como la de muchos gobernantes. Lo que hizo fue poquito a poquito, ir infiltrándose en España. Este libro, como se desarrolla en Vitoria, pues claro, ahí tiene mayor significación porque los protagonistas viven allí, y allí es donde está el grueso, digamos, de los militares de Napoleón acampados, porque claro, están pegaditos a la frontera. En Chamartín, concretamente, por eso se llama Chamartín, que en francés era casa, no sé exactamente porque yo no domino el francés, pero el Chamartín es el sitio, se llama la Casa de Martín, Chamartín. Ah, claro, tiene razón. Y entonces al final de la Castellana, y es un barrio importante. Claro, sí, es un barrio muy conocido de Madrid, Bueno, es verdad. Cuando llegó Napoleón, Pues, Pepe Botella, su hermano. Claro, es que en ese momento, precisamente acababa de entrar Pepe Botella, donde se desarrolla este libro, acababa de entrar Pepe Botella en España también, como rey. Que, fíjate qué casualidad que vine yo un día a hablarte de ese libro. Y además me hizo mucha ilusión porque me encontré por un amigo mío por la calle el otro día y me dijo que lo había oído cuando vine aquí a contarlo y tal, y que le había interesado tanto, porque lo había contado de una forma que le interesó mucho y lo fue a comprar al día siguiente. Me hizo mucha ilusión. Ah, pues sí, pues a ver si hay suerte con este. A ver si tenemos suerte con este y lo promociono. Pues venga, anda con él. Pues nada, Napoleón, ya te digo, hizo un tratado con Carlos IV, pero de una forma totalmente engañosa y ficticia, y como este Borbón era un poco pánfilo, por no decir bastante, al final tuvo que acabarse marchando a vivir a Francia. Eso sí, allí vivía como un rey, porque Napoleón le había dejado un palacio impresionante y él vivía allí con su corte, se fue para allí con su corte y dejó España abandonada, con lo cual fue cuando entró José I, claro. Sí, bueno, a través del engaño de Napoleón. La historia del felón, que era el Fernando VII. Pero resulta que Carlos I no era un rey tan malo como la gente se pensaba. Porque ¿Cuál? Su hermano José I Bonaparte, sí. Que no era un rey tan malo como la gente se No, pensaba. que va, sí. Todo lo contrario, fue un rey bueno para España. Hubiera sido una solución para Por España. eso, pero la gente española no lo quería, porque era francés o por lo que fuese, o porque era hermano de Napoleón, no lo querían. Ya sabes tú que no hubo más que guerrillas y guerras y lo del, ya sabes, el fusilamiento famoso. Claro. Que ahí tiene los cuadros de Goya. De Goya, sí. Y entonces, pues nada, estábamos en este momento en una etapa fatal aquí en España cuando se desarrolla este libro. Y entonces la trama es muy interesante porque te explica muchísimo, me encanta porque es como muy minuciosa. Te detalla, estás leyendo y estás viendo casi cómo era el palacio donde vivía o cómo era el campo donde estaba en ese momento el protagonista, porque te explica las flores, te explica el tiempo, cómo estaba en ese momento. Es de esos libros que lo vives, si tienes un poquito de imaginación, los vives mucho y te enteras de todo. Y entonces resulta que al mismo tiempo que había en España aparentemente tranquilidad porque habían vencido a los españoles, pero sin embargo había muchísimas guerrillas. Sobre todo en la zona de Bilbao y de por ahí, por el norte de España, estaban emboscados los españoles. Hicieron así como una especie de grupúsculos y estaban escondidos, y entonces atacando cada vez que venían los franceses, que estaban continuamente viniendo destacamentos de Francia y tal, los asaltaban y los iban matando así poquito a poco. Porque en teoría la historia era para ir a Portugal, pero menos en Asturias y en Galicia, creo que son los dos únicos sitios que no se aposentaron.
En el resto estaban infiltrados en casi toda España. Y entonces, al mismo tiempo, se desarrolla una historia paralela porque te cuenta la historia de un chico de 16 años, que es el protagonista de la novela, que no tenía madre, se había muerto, pobrecito, cuando era niño pequeño. Y entonces se quedó con su padre. Y su padre aparentemente era un campesino. Aparentemente, porque ellos vivían en un pueblo de Vitoria, se codeaban con todos los campesinos allí, plantaban sus verduras, sus cosas y tal, pero de campesino no tenía nada el padre. Lo que pasa es que el hijo no sabía el trasfondo de la historia familiar, porque el padre no se lo quería contar, de momento. Estaba esperando que cumpliera la mayoría de edad. Pero el padre era hijo de un varón alemán, o sea, el padre era alemán, en realidad, y se apellidaban Scheisler. Y entonces él iba una vez al mes o dos a Alemania a entrevistarse con su padre a un castillo que tenía allí impresionante. El padre era varón y tenía allí un castillo impresionante. El padre vivía fenomenal y ellos vivían como unos campesinos humildes. A veces hasta parecía que pasaban hambre. En el fondo no la pasaban porque su padre le daba dinero. Cada vez que iba allí el hijo, le daba dinero y siempre tenía en casa para subsistir cuando venían las épocas flacas o lo que fuera. Y de paso él era un poco como el cabecilla del pueblo, les ayudaba a la gente del pueblo, les daba dinero cuando podía y tal. Y entonces, pero el hijo era inconsciente, el hijo creía que su padre iba simplemente a ver a su abuelo. Una vez o dos lo llevó, pero prácticamente no lo llevó nunca. Y resulta que lo que tenía el abuelo era el fundador de una orden secreta, precisamente para reconquistar España. Pues mira, qué bien. Y entonces esa es la trama interesante de la historia, la orden secreta. Bueno, pues... Que se llamaba la orden de las dos caras. Pues... ya lo han oído ustedes, ya a mí también ya me ha no quiero despertado. desvelar el final porque, claro, como tenía esa costumbre horrible de desvelarlo, ahora yo dije, hoy no voy a decir ni pío del final del libro. No lo cuento, no lo por cuento. eso. No, pero además es que yo conozco, vamos, he estudiado la historia de España relativamente bien, pero los detalles concretamente, pues las mujeres son superiores a los hombres. Os fijáis en cosas que los hombres sí. no nos fijamos. Eso es verdad. Le ponéis poesía a la vida, le ponéis encanto, belleza. Y eso se lo decía a todas las señoras que nos estén viendo en este momento, y a ti también te lo digo. Y es verdad, pues estás contando detalles que hacen que sea curioso e interesante leer el libro. Pues gracias, Mercedes, una vez más, no me has defraudado, gracias por haber venido y gracias por haber recordado una época de la historia de España muy importante y que desgraciadamente pues no resultó bien porque yo creo que no es muy conocida esa época. Fernando VII resultó fatal, la verdad. Fue un desgraciado. Y me olvidaba decirte una cosa, que también se constituyó la Constitución, valga la redundancia. Sí, bueno, es que hubo primero... Coincidió todo esto. Les engañaron, porque primero hicieron una cosa en Francia, que fue una especie de constitución otorgada, pero que no era la constitución, y surgió el movimiento para hacer la primera real constitución que hubo en España, que fue la que llamaron la PEPA, que fue la del año 1812, y que, bueno, luego se fue suspendida, luego fue puesta... En fin, es una historia amarguísima de España, como todo el siglo XIX, porque pasó de todo, en fin, horrible. Estuvieron poniéndose constitución, hubo 6 constituciones, en fin. Qué época más convulsa para España. Y ahora cuando te encuentras que discuten la realidad española, pues te da miedo que se vuelva a poder producir una cosa como aquella. A reproducir pues, otra vez. Señoras y señores, agradecemos la presencia de Mercedes Rodríguez Alcalá y si te parece y con tu permiso, continuamos con el programa. Por supuesto. El libro infantil que recomendamos esta semana es Editorial RBA, 100 mitos, dioses, héroes y criaturas legendarias, de Jaime Moreno Delgado. ¿Sabes quién sostiene el universo sobre su espalda? ¿O qué dios es el responsable de que exista el invierno? ¿Conoces a la criatura más terrorífica que haya existido jamás? ¿Te apuntas a conocer las historias más épicas jamás contadas? Gracias por la atención que nos han prestado y les recuerdo que
Leer es un placer, es algo más que un título y que además es un programa que emite Telemiño en su cadena, en su señal, en su antena y en el canal 133 de R Televisión. Y también, como no, si ustedes viajan pueden verlo poniendo en el ordenador o en su teléfono aquello de telemino.com. Gracias por la atención que nos han prestado y que ustedes lo pasen bien.